Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar organizado por Greener Electric. Justamente ahí titula, ¿no? Configuración, manejo de analizador de redes eléctricas. Déjenme presentarme. Mi nombre es Aurelio Eléctrico Icosi. En esta oportunidad seré el expositor. Déjenme indicarles la metodología del webinar, ¿no? El webinar tiene una duración de aproximadamente entre 1 hora y media a 2 horas. Las consultas la pueden hacer saber a través del chat. Asimismo, todas las diapositivas, los archivos que vamos a ver, se les va a enviar a sus correos, ¿no? Al finalizar el webinar. Sin más que decir, podemos iniciar. Primeramente vamos a definir cuál es el propósito principal de un analizador de redes, ¿no? Justamente es similar al tema de los medidores eléctricos. Si nosotros en parte entendemos o alguna vez hemos instalado un medidor que puede ser monofásico, trifásico, se nos va a ser muy fácil entender la instalación, el manejo, la configuración de esa instalación de un analizador de redes, ¿no? Justamente en la diapositiva pueden apreciar, ¿no? 3 analizadores de redes convencionales representativos o las 3 marcas, entre comillas, las más comerciales, pero las hay otras también, y hay también mejores todavía, ¿no? Pero aquí podemos ver con los equipos en la cual al menos yo he trabajado y quiero dar a conocer mi experiencia, ¿no? En la parte derecha del webinar, ¿no? Ven justamente la marca Fluke, muy conocida en el mercado. Luego vemos la marca Dranex, otro equipo muy bueno para mí, al parecer, porque he trabajado con este equipo y es muy bueno, es muy versátil. Tiene un buen interfaz, ¿no? En general. Y en la parte derecha del webinar se puede ver otro equipo también robusto de procedencia alemana, los equipos AE Berle, modelo PQBox 100, ¿no? A diferencia de los equipos medidores que muchos conocemos, los analizadores de redes miden más variables eléctricas, ¿no? No solo miden energía, también miden potencias, también miden tensiones o voltajes, también miden corrientes. Esos son los parámetros básicos, ¿no? Factor de potencia. Ahí se va a adicionar más parámetros, más variables eléctricas, como son las perturbaciones.
Aquí va a entrar el tema de perturbaciones eléctricas, que con el avance de la tecnología, con el avance de la electrónica de potencia, cada vez más hay proliferación de cargas no lineales o cargas electrónicas, ¿no? En masa. Entonces, ahí interviene, ¿no?, el análisis de calidad de energía, ¿no? Para realizar un análisis de calidad de energía es primordial medir. ¿Y con qué medir? Con estos equipos justamente preparados para medir todo lo necesario, más que todo relacionado a las perturbaciones eléctricas. ¿Qué tipo de perturbaciones eléctricas podemos encontrar en un sistema eléctrico, no? Justamente podemos encontrar tal vez los mismos armónicos. Podemos encontrar qué tipo más, ¿no? Los transitorios. Podemos encontrar subtensiones momentáneas llamadas sacs o sobretensiones momentáneas llamadas swell. También podemos encontrar mordiscos, es decir, microcortes llamadas notch. Podemos encontrar también interarmónicos. O subarmónicos. Presencia de corriente continua en la red. Ruidos. Subtensiones o sobretensiones de larga duración. O subtensiones, pero de larga duración. Asimismo, podemos encontrar flickers o fluctuaciones. Y así, existen varias perturbaciones que un equipo medidor, ¿no?, lo que conocemos en la casa, ahí está, no va a poder verlo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar de un analizador de redes para que podamos registrar este tipo de perturbaciones eléctricas. Recordar que la mayoría o prácticamente todos nuestros dispositivos electrónicos, eléctricos, máquinas eléctricas o equipos eléctricos en general están diseñados para suministrarles una buena calidad de energía. Pero ¿cómo sabemos que hay una buena calidad de energía? Justamente registrando, diagnosticando, ¿no? Porque en el agua, claramente, ¿no?, sale del caño, vemos que el agua es turbia o no es clara, entonces automáticamente podemos decir que el servicio es bueno o malo, pero la energía eléctrica es distinto. Entonces, justamente los analizadores de redes son los equipos sofisticados para poder registrar este tipo de eventos. También quisiera preguntarles, también antes de continuar, si ustedes han manipulado, conocen a estos equipos o otras marcas, otros modelos, ¿no? Preguntarles, ¿no? Ahí les espero por el chat para así tal vez también complementar lo que ustedes conocen, ¿no? A través del chat lo pueden estar escribiendo, yo ahí lo voy leyendo, entonces ahí lo vamos complementando, ¿no? También comentarles que en el presente webinar vamos a manipular el software de cada uno de estos analizadores de redes, sobre todo del DRANETS, no del DRANETS en parte, del PecoBox 100, del Fluke y de otros equipos analizadores de redes, ¿no? Van a comprobar que la gran mayoría tienen similitudes.
no es cosa de otro mundo. Entonces, eso también vamos a aprender. ¿Qué hace un analizador de redes internamente, no? Recordar que los analizadores de redes registran las tensiones y corrientes RMS, es decir, considerando posibles armónicos resultantes que pudiesen haber en el sistema. Ahí aplica, ¿no? Justamente aquí vemos la descomposición, ¿no? Asimismo, el analizador de redes analiza o reporta sus resultados, más que todo, por ejemplo, de perturbaciones relacionados a los armónicos, en dos dominios, en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo podemos analizar la forma de onda, ¿no? Si realmente es sinusoidal o hay alguna perturbación. Por ejemplo, comentarles, ¿no? Para garantizar una buena calidad de energía, según la norma IEEE, la 1159, se debe cumplir sobre todo 4 criterios. Que la forma de onda tenga o la onda sinusoidal tenga una amplitud adecuada. Asimismo, que la onda sinusoidal sea simétrica. Asimismo, que la onda sinusoidal tenga una duración adecuada. Vamos a ver esa más adelante. Y sobre todo, que la onda sinusoidal sea o tenga o no tenga deformaciones en la forma, más que todo en la forma. Entonces, si se cumple estos 4 criterios, garantizamos que le estamos dando o suministrando una buena calidad de energía, ¿no? Por ejemplo, aquí en la imagen se puede apreciar una onda distorsionada, ya no llame sinusoidal, como nosotros quisiéramos que sea, ¿no? Ya, si vamos a hablar de amplitud, más que todo nos vamos a referir a perturbaciones relacionadas a subtensiones o sobretensiones momentáneas. Por ejemplo, las perturbaciones llamadas SACS o llamadas también, o en el caso contrario, las perturbaciones llamadas swell, afectan directamente a la amplitud de la onda sinusoidal, ¿no? Si vamos a hablar de la simetría, vamos a hablar de desbalance. Muchas cargas de distribución, sobre todo, en muchas cargas de distribución existe una mala distribución de la carga, más que todo en cargas monofásicas. Entonces, existe desbalances. Entonces, el tema del desbalance está relacionado a la simetría. La duración está relacionada a la frecuencia, ¿no? Recordar que en Perú, por ejemplo, tenemos 60 Hz, ¿no? 60 Hz es la frecuencia fundamental, que muchas veces tiene unas tolerancias, ¿no? 0.6% para arriba y 0.6% para abajo, más o menos 0.6%, ¿no? Entonces, se tiene que cumplir también respecto a la duración, una frecuencia adecuada según las tolerancias permisibles. Y finalmente, la forma de onda está muy relacionada con los armónicos, con el tema de los interarmónicos, con el tema de los notch, ¿no? Entre otros. Entonces, si se cumple estos 4 criterios en la onda sinusoidal, o en la onda del voltaje o la corriente,
podremos garantizar o podemos afirmar que existe una buena calidad de energía, ¿no? Eso es una forma general de indicarlo. Entonces, el analizador de redes reporta, ¿no?, la forma de onda de las tres fases, ¿no?, trifásico, o si lo hemos medido de forma monofásica también. Ahí lo vemos en el dominio del tiempo. Y también de forma complementaria, el analizador de redes te reporta las perturbaciones, en este caso los armónicos, en el dominio de la frecuencia, es decir, a través de barras de porcentajes, ¿no? Ahí podemos decir qué tipo de frecuencia es la más predominante, qué tipo de armónico es la más predominante. Entonces, para mi análisis de calidad de energía, así para ser más concretos, me sirve más el análisis en el dominio de la frecuencia, porque ahí puede decir qué tipo de armónico necesito mitigar, qué tipo de armónico necesito atenuar, ¿no? Entonces, sobre todo si vamos a exportar, más que todo vamos a hacer los datos que registra, ¿no?, el analizador en forma de porcentajes, ¿no?, que es en el dominio de la frecuencia. El lado del tiempo sí te sirve, pero para ver más o menos cómo se deforma, cómo la onda sinusoidal es afectada por las perturbaciones. ¿Qué tipo de evaluación matemática nos realiza internamente el analizador de redes, ¿no? Justamente se basa en las series y transformadas de Fourier, ¿no? Es una descomposición de señales armónicas y combinación también de señales armónicas, ¿no? Justamente ahí podemos ver la fórmula, ¿no? En este webinar no vamos a detallar el tema de la serie de Fourier, pero simplemente les comento qué hace internamente el analizador de redes, ¿no? Hace un análisis espectral de señales periódicas, ¿no? Como comento, el analizador de redes hace una representación de amplitud-tiempo, es decir, en el dominio del tiempo, y hace una representación en amplitud-frecuencia o en el dominio de la frecuencia. El tema de amplitud en el tiempo nos permite extraer fácilmente información sobre las componentes frecuenciales de la señal, ¿no? Pero es limitado. No permite extraer fácilmente la información. En cambio, el que les comentaba inicialmente, la representación de amplitud-frecuencia, ahí sí es muy útil para obtener los armónicos de señales estacionarias. Existen en el mercado gran cantidad de analizadores de redes de distinta gama, ¿no?, como parecido a los celulares, ¿no? Recordemos que existen gama alta, gama media, gama baja, ¿no?, en los celulares, ¿no? Lo mismo ocurre en los analizadores de redes. Tenemos analizadores de redes de gama alta, que miden prácticamente todas las perturbaciones eléctricas. También existen las de gama media, que tienen una limitada medición, y las de gama baja, que prácticamente solo miden tensión, corriente y potencia, y se limitan hasta ahí nada más. Entonces, y los precios o los costos de los analizadores de redes también varían, ¿no?, de acuerdo a esa gama, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos en la parte superior izquierda un circuito, los Kavita, no sé si ustedes alguna vez han manipulado este tipo de equipos. Son equipos muy básicos, monofásicos, que solo te miden tensión, corriente, potencia y factor de potencia, ¿no? Se acabó. Y en algunos casos miden armónicos, ¿no? En algunos casos, y todavía no solo armónicos, no te miden armónicos individuales, sino te dan el THD, ¿no? Simplemente las resultantes, la tasa de distorsión total, nada más. Desde gama media, justamente acá también se puede apreciar, miden también de forma limitada, pero un poco más. Por ejemplo, ya no miden solo 15, ¿no?,
o del 15º armónico para abajo, sino miden hasta el 25º armónico, ¿no? Y finalmente tenemos los analizados de redes de gama alta, ¿no? Como indicaba, que miden prácticamente todas las perturbaciones. Miden hasta el 40º o 50º armónico, según la normativa. Por ejemplo, si vamos a aplicar en el caso de Perú, según la norma técnica de calidad de servicios eléctricos. A ver, un momento. La norma técnica de calidad de servicios eléctricos indica, ¿no?, que la evaluación de armónicos individuales de tensión es hasta el 40º armónico, ¿no? Entonces, este equipo no sería el más adecuado si vamos a medir hasta ese nivel del orden armónico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos, es una de la marca Unipower, el modelo Unilaser 902. Es un equipo muy robusto, que mide prácticamente todo, pero es un equipo ciego, ¿no? Esa es su limitación. ¿A qué me refiero con un equipo ciego? Que no mide o no podemos ver en tiempo real qué está midiendo, ¿no? A menos que tengamos una laptop cerca. No tiene una pantalla, ¿no?, para poder verlo, ¿no? Entonces es una limitación que tiene este tipo de equipos. Si configuramos mal, es importante, si existe una mala configuración de este tipo de equipos, vamos a tener también un registro erróneo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de equipos. También tenemos el equipo AEBRL PQBOX 100. Entre sus distintos modelos tenemos el más básico, el intermedio y el expert, ¿no? Recomendable, ¿no?, comprar el expert, pero cuesta un poco más, pero vale la pena, porque si vas a comprar el equipo, pero con una configuración básica, no vas a medir todo lo que deseas, ¿no? Por ejemplo, solo te mide el THD, ¿no? Nada más, no te mide armónicos individuales, no te mide la direccionalidad de los armónicos, no. Entonces, si vas a realizar un análisis completo, ¿no?, de un sistema eléctrico, lo recomendable es, bueno, adquirir un PQBOX 100 Expert, ¿no?, que prácticamente te mide todas las perturbaciones. Es un equipo muy robusto, ¿no? He trabajado con este equipo, entonces sí, se hace su trabajo y tiene buen registro y, como comento, a comparación de otros equipos es muy robusto, ¿no? Si nos encontramos, depende, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos en Perú, los equipos están homologados, ¿no? Hay una institución que se encarga de homologarlas, ¿no? Si, digamos, importamos algún equipo de una marca desconocida, ¿no?, obligatoriamente, si queremos, digamos, participar, ¿no?, o existe una disputa entre un regulador, entre el regulador y el distribuidor o el cliente, ¿no?, y se necesita medir en un punto, en ese caso es necesario tener un analizador de redes como homologado. Muchos equipos sí se pueden adquirir, ¿no?, sin homologar, pero tienen esa limitación, ¿no? Comentarles, por ejemplo, la marca Circutor, ¿no?, el modelo Maybox, si ustedes conocerán en algún momento, han escuchado hablar, es un equipo muy bueno. Tiene lo necesario, mide muchos parámetros, tiene muchas ventajas respecto a otros analizadores de redes, pero lamentablemente no está homologado, por la cual, a pesar de que se referencia en normas internacionales como la IS, pero no está homologado. Entonces, en muchas mediciones no lo usamos, más que todo relacionados a disputas, ¿no?, con los INERMIN o con las empresas de distribución eléctrica. Entonces, es importante ver si tu equipo que vas a adquirir, más que todo en Perú, está homologado, ¿no? Depende de la normativa de cada país.
La institución que se encarga de homologar los equipos analizador de redes, es, en este caso, actualmente es la INACAL, ¿sí? Justamente aquí vemos una lista de equipos, ¿no? De acuerdo a las marcas, modelos. ¿Cuáles son esos equipos que están homologados, ¿no? Si queremos ver con mucho más detalle, ¿no? Dónde está esa, si queremos saber la lista completa, tal vez, ¿no? De los equipos homologados, ahí está el enlace para que nosotros podamos ahí verlo con mucho más detalle, ¿no? Acá un colega nos comenta que sí, dice, alguna vez ha manejado o tiene conocimientos respecto al modelo AEBERLE PQBox 200, ¿sí? Acá otro compañero indica que el tema AMC, ¿no? Es otra marca también muy conocida, que también es recomendable, ¿no? Ya. También antes de continuar con el tema de instalación, configuración, quisiera, bueno, comentarles mi experiencia respecto a los analizadores de redes, ¿no? Generalmente los analizadores de redes, a ver un momentito, vamos a llevar esta imagen abajo, o el otro mejor, a ver, con este me equipo más. Por ejemplo, tenemos este equipo analizador de redes que tiene 4 terminales de tensión, ¿no? Que miden las 3 fases y el neutro, ¿no? Tiene 4 terminales de tensión. O para medir tensión, ¿no? O de voltaje también. Asimismo, tiene generalmente, ¿no? Muchos tienen 3, algunos tienen 4 pinzas de corriente para también registrar, obviamente, corriente, ¿no? En las 3 fases y en muchos casos el neutro. Asimismo, a este equipo, a la gran mayoría de equipos analizadores de redes, se les tiene que alimentar externamente, o sea, de forma independiente. Alimentación. Hay que tener mucho en claro esta parte, ¿sí? Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, ¿no? Equipos analizados de redes que soportan máximo, ¿no? Hasta 400 voltios. Es decir, en alimentación, ¿no? Ese es el límite, ¿no? Para alimentar un analizador de redes. Pero lo puedes medir, es decir, en voltaje, hasta 600 voltios, ¿no? Recordar que los analizadores de redes están diseñados para medir en baja tensión. Están diseñados para medir en baja tensión, ¿no? Si vamos a medir en media o alta tensión, tenemos que reflejar. ¿Y cómo se refleja, no? A través de transformadores de potencial o transformadores de tensión. Y en el caso de la corriente, transformadores de corriente, ¿no? Entonces, muchos analizadores de redes pueden medir hasta 600 voltios en baja tensión y asimismo, es medición directa, ¿no? Y asimismo, algunos, una parte de los analizadores, según mi experiencia, solo pueden alimentarse en 400 voltios. En una fábrica, ejemplo, donde hay full motores, nos encontramos generalmente con tensiones de 480 voltios. Yo me he encontrado con ese nivel de tensión.
por la cual no es posible instalarlo un equipo analizador de redes, obviamente a este nivel de tensión, porque el límite es 400 voltios. Sí puede medir sus terminales de tensión hasta 600 o hasta más, pero su alimentación no debe ser mayor a 400, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en leer, ¿no?, las especificaciones técnicas de un analizador de redes, ¿no? Algunos dicen hasta 600 voltios y en muchos casos solo hasta 400. Si te encuentras en este caso, te encuentras con 480 voltios, en esa oportunidad yo tuve que utilizar o ver la opción de utilizar un transformador pequeño que baje, ¿no?, ese nivel de tensión de 480 a 380, puede ser, 380 voltios. Ahí sí lo puedo alimentar mi equipo analizador de redes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si le das una tensión de 480 a un equipo de 400, obviamente vas a quemar la fuente. Entonces, recordar que tus equipos analizador de redes son equipos costosos, tienen alto costo y su mantenimiento correctivo va a ser muy también alto, ¿no? Entonces, mucho cuidado en esa parte. Asimismo, existen analizadores de redes que con distintos tipos de pinza. Por ejemplo, este analizador de redes tiene dos tipos de pinza. A ver, tiene dos tipos de pinza. Tenemos el tipo flex, que vemos claramente, ¿no? Es flexible, ¿no? Tiene un diámetro menos regular, pero es un poco más ancho. Eso es, las pinzas de corriente tipo flex, ¿no? Tipo flex. De la misma forma, se tienen otro tipo de pinzas, las pequeñas, aquí vemos, ¿no? Ahí se ve lo que estoy señalando. Son mini pinzas, ¿no? Yo lo llamo de esa forma, mini pinzas. Generalmente las mini pinzas miden corrientes menores a los 20 amperios, 10 amperios, ¿sí? Por ejemplo, si a un equipo, a una pinza tipo flex, le vas a dar 1 amperio o para que mida 1 amperio, no lo va a ver, porque en la pantalla va a registrar 0 amperios en muchos casos, por la cual es necesario utilizar para corrientes pequeñas las mini pinzas. Y la pregunta es, ¿dónde generalmente me voy a encontrar con pequeñas corrientes, en la cual obligatoriamente tendría que utilizar las mini pinzas? Generalmente en sistemas eléctricos, más que todo en media y alta tensión, porque ahí las variables eléctricas como la tensión y la corriente están reflejadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos un sistema eléctrico, es entre 180, vamos a ver mejor, que sea algo real. Según la normativa peruana, por ejemplo, un sistema de 220 kilovoltios, ¿sí? Es alta tensión. Obviamente no lo vas a medir directamente con tu analizador de redes, ¿no? Tendrás que reflejarlo a través de transformador de potencial, a través de un transformador de corriente, para que recién puedas medirlo, ¿no?, directamente con tu analizador de redes. Entonces vas a necesitar un TC, un transformador de corriente, y un TP, un transformador de potencial o de transformador de voltaje, ¿no? Entonces, estos transformadores reflejan, ¿no?, la tensión y corriente real, ¿no?, en el secundario en pequeñas y medibles señales, ¿no? Por ejemplo, en tensión te puede dar 50 voltios. Perdón, acá vamos a poner. En tensión te puede dar 50 voltios y en corriente te puede dar 0.5 amperios, ¿no?
Obviamente existe una relación de transformación para poder, bueno, calcular la tensión y corriente real. Pero si te vas a encontrar con corrientes tan pequeñas, 50 voltios, 0.5 amperios, más que todo tus pinzas tipo flex ya no lo van a medir, no lo van a registrar. Entonces, obligatoriamente tendrás que utilizar tus mini pinzas, ¿no? No, eso es importante conocer porque alguna oportunidad yo viajé a una subestación de transformación para justamente ver algunas perturbaciones, por la cual solo llevé los equipos PecoBox 100 con sus pinzas tipo flex y nada más. Lamentablemente tuve que regresar porque ya estas pinzas no podían registrar corrientes tan pequeñas. Entonces es importante ver ese detalle, ¿no? También vamos a ver ya los pasos de la configuración, instalación y desinstalación. Actividades preliminares, ¿no? Para las mediciones en campo, ¿no? Lo importante, prever, ¿no? El tema de los equipos de protección personal o los EPPP, o EPPs, ¿no? EPPs, tiene que considerar los guantes eléctricos, las botas eléctricas, porque las mediciones en campo, como los analizadores de redes, son en caliente, ¿no? No vas a estar en frío, en caliente, con tensión. Entonces tienes que prever el riesgo en la cual vas a trabajar, ¿no? Los equipos analizadores de redes son equipos versátiles, movibles, ¿no? En campo, ¿no? Puedes llevar a cualquier lugar, a la mina, a la subestación de transformación, a la distribución, a una fábrica industrial o a un cliente industrial. No es la ventaja, ¿no? Son móviles. Justamente aquí en la parte derecha de la diapositiva se puede apreciar, ¿no? La medición en un transformador, posiblemente en una mina, ¿no? Se puede ver ahí. Y te encuentras en estas condiciones, entonces los equipos tienen que estar preparados, ¿no? Para medir este tipo. También el tema de la humedad, la altura, tienes que considerar también. Y así mismo recordar también que existen otros analizadores de redes, pero fijos, ¿no? Que están ahí instalados, obviamente no están preparados para ambientes agrestes, ¿no? La gran mayoría de analizadores de redes actuales hoy en día tienen una pantalla, ¿no? En la cual podemos ver en tiempo real qué se está midiendo, qué variables eléctricas se están midiendo, si realmente tiene la memoria suficiente para medir, si está midiendo también, porque tienes que activar, ¿no? El proceso de medición es importante, porque al momento de instalar, luego muchas veces se olvida, ¿no? De apretar el botón de registrar, entonces cuando regreses no va a venir nada porque te olvidaste de poner play, ¿no? Es importante esa parte, justamente aquí vemos, ¿no? Las tensiones en las tres fases, la frecuencia, las corrientes y la corriente también en el neutro, ¿no? Es importante ver esa parte y es la ventaja de muchos equipos, la cual podemos ver en tiempo real qué están midiendo, ¿no? Eh, ya vamos a pasar al tema de cuáles son los pasos, bueno, lo más recomendable para iniciar, ¿no? El momento de la instalación, ¿no? Cuáles son las actividades preliminares y qué tengo que hacer durante la medición, qué tengo que hacer después de la medición, ¿no? Eso vamos a aprender también en estos momentos. Ya, configuración, ¿no? Muchos equipos
si no se les configura adecuadamente, van a tener mediciones erróneas. Por ejemplo, vamos a ver los equipos de la marca LEM, Memobox, ¿no? Si no los configuras adecuadamente, la medición que obtengas va a ser errónea. Entonces, la configuración es esencial, en la cual tienes que fijar, por ejemplo, sobre todo el periodo de medición. Si vas a medir tensión nada más, es decir, el voltaje, según la norma, en este caso de Perú, es cada 15 minutos. Si vas a medir perturbaciones eléctricas, el periodo de medición es cada 10 minutos. ¿Sí? Hay que tener mucho en cuenta. Muchas veces si trabajamos o vamos a trabajar con el osimermin de por medio y vamos a medir en 10 minutos y te va a decir que, que le des tensión, no va a aceptarte. Tiene que ser en 15 minutos. Generalmente la gran mayoría de analizador de redes te dice en segundos. Entonces, en segundos, 15 minutos, ¿cuánto es? Y en segundos, 10 minutos, ¿cuánto es? ¿No? Entonces pones 900 segundos es igual a 15 minutos. Y 600 segundos es igual a 10 minutos. ¿Ah? Entonces hay que verlo esa parte. Porque no nos vamos de una vez a un equipo analizador de redes. Vamos a ver justamente el equipo AEBRL PQBox 100. No te va a indicar claramente acá, ingresas, ¿no? Acá en la parte donde dice configuración del dispositivo de medición. Aquí, acá justamente, ¿no? Acá dice intervalo de medición. Entonces, en este caso voy a medir 15 minutos o 10 minutos. Entonces, en este caso estoy optando por los 10 minutos porque voy a medir perturbaciones eléctricas como los armónicos, ¿no? Asimismo, es interesante ver, ¿no? Aquí en la parte dice en qué tipo de sistema voy a medir, ¿no? Un sistema estrella, ¿no? Un sistema de 4 hilos, ¿no? O un circuito, ¿no? Delta, ¿no? Y entonces tienes que ver, por ejemplo, en qué sistema vas a medirlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Algunos analizadores de redes ya se adecúan, ¿no? a la medición en la cual lo instalaste, pero muchos no. Entonces vas a tener que comprobar esa parte también, ¿no? El tema de los sistemas trifásicos, estrellas o deltas. Es muy importante, ¿no? Antes. Bueno, si deseas complementariamente, puedes ahí ajustar las normativas, ¿no? Por la cual, para la evaluación, ¿no? De los registros finales, ¿no? Bajo qué normativa, cuáles son las tolerancias límite, ¿no? Esos son ya complementarios. El tema de transitorios, entre otros. ¿Sí? Ya, en el tema de configuración es importante también el nivel, la tensión nominal donde se va a evaluar, ¿no? Si es en baja tensión será 220, 380 o 480, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la parte de la tensión nominal, donde vamos a medir. ¿Sí? Luego el tema de la instalación. La instalación. ¿Cuál es el primer paso o lo más recomendable, ¿no? Que tienes que conectar primero. Primero debes conectar
obviamente tienes que prever un día antes, ¿no? Es importante eso, de que un día antes tienes que visitar la planta o dónde vas a medir y ver, ¿no? Si existe el espacio adecuado para que ingrese o para donde puedas, donde, si es que el espacio es el adecuado para medir, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si tal vez tienes que utilizar algún complemento para una medición adecuada, entonces visita previa, es importante esa parte, ¿no? Visita previa, para prevenir muchos problemas que puede darte al momento de instalar, es importante, ¿no? Ya, entonces en el tema de las conexiones, el tema de las conexiones, primero, ¿no? Lo primero es conectar, ya cuando ya obviamente has verificado los niveles de tensión, has verificado el sistema, si es un delta o estrella, todo eso se hace en la visita previa, ¿no? O antes de la instalación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conectar las pinzas de corriente. Las pinzas de corriente. El segundo paso es conectar los terminales de tensión. Los terminales de tensión. ¿Sí? Y también ahí recién alimentar al equipo. Dentro de los niveles, ¿no? Donde especifica, ¿no? Si es 200 V o 400 voltios o hasta qué nivel de tensión se le puede alimentar, ¿no? Es importante, esos son los pasos. Primero las piezas de corriente, luego conectas los terminales de tensión y finalmente alimentas el equipo, ¿no? Esos son los pasos o el procedimiento para la instalación. Entonces, finalmente, obviamente, tienes que verlo, el tema de que esté midiendo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, terminamos, ¿no? Alimentamos el equipo y nos vamos, no es así. Tienes que ahí tener en cuenta, ponerle play, ¿no? Es decir, que mida, ¿no? Que mida, anotar la hora y la fecha de medición y obviamente registrarlo en una tableta, ¿no? Comprobar esa parte. Durante la medición es importante verificar que esté midiendo, es decir, si la duración de medición es 7 días, ¿no? Venir el día 3 o el día 2, comprobar que todo esté midiendo bien y es una forma de garantizar, ¿no? Porque muchos de nosotros no contamos con estos equipos, ¿no? Alquilamos en muchas ocasiones, entonces todos los días nosotros alquilamos por 7 días, 8 días, ¿no? Si es que vamos a medir de forma errónea, prácticamente vamos a tener que invertir un poco más, ¿no? Va a ser un gasto insulso. Entonces, tenemos que garantizar que esté midiendo adecuadamente. Por esa razón, es a partir del día de la instalación, al menos el día siguiente o días posteriores, comprobar, ¿no? Que todo esté midiendo adecuadamente, ¿no? Entonces es importante, otra recomendación. Ya. En el momento de la desinstalación, bueno, eso es simplemente quitar las fuentes, ¿no? En este caso de tensión sobre todo, ¿no? Por ejemplo, desconectar las terminales de tensión, los terminales de tensión, dejar de alimentar el equipo, y finalmente ya de forma inversa desconectas, ¿no? Las pinzas de corriente. Nota, obviamente,
considerando todos tus equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs, porque es un trabajo en caliente que en algún momento puede haber contacto con algunos de los circuitos que están ahí sin aislamiento. Entonces, mucho cuidado porque es trabajo en caliente, no es necesario todavía interrumpir. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, teniendo esas previsiones generales, ¿no? Ahí vamos a complementar algunos consejos, recomendaciones, ¿no? Justamente a realizar la instalación del equipo analizador de redes, ¿no? Proporcionar una fuente de alimentación al analizador de redes. Lo que les comentaba, que muchos equipos máximo, ¿no? Están diseñados para alimentación 400 voltios. ¿No? Justamente lo que les indicaba, el tema de seguridad es importante, pero no solo de lo de nosotros, sino del equipo, porque nos vamos a encontrar en campo, en situaciones que es necesario medirlo al lado del medidor, ¿no? Tal vez por distintas razones. Entonces, tenemos que garantizar la seguridad del equipo, ¿no? Con un candado, ¿no? Importante, ¿no? Y lo demás, lo que estábamos hablando, los EPPs, ¿no? Traje antiflama, caretas, botas dieléctricas, entre otros. Lo recomendable ir a medir en dos personas, dos técnicos, porque es lo más adecuado, lo aconsejable, ¿no? Porque uno solo en algún momento tal vez puedes perder, ¿no? La concentración. No sé, hay muchas formas de estar en riesgo, ¿no? Entonces, dos personas son lo más adecuado, ¿no? Para ir a medir. Como indicaba, te puedes encontrar con situaciones como esta, ¿no? Tal vez tendrás que medir en la intemperie, ¿no? Como aquí se puede ver en una sujetación biposte. O tal vez en un sistema, en un transformador pedestal, ¿no? Tendrás que medirlo. Entonces, por eso es importante la visita previa para prevenir esa parte, ¿no? Existen, lo que comentaba, la medición indirecta, ¿no? A través de transformadores de potencial y los transformadores de corriente. Los transductores se usan en mediciones no directas o indirectas, ¿no? En media tensión, en alta tensión, porque los analizadores de redes están diseñados para medir en baja tensión. ¿Y a qué me refiero con baja tensión? Según el Código Nacional de Electricidad de Suministro, baja tensión es menor a 1000 voltios, ¿no? Entonces, si vamos a medir en media tensión o mayores a 1000 voltios, y además los equipos analizadores de redes, la gran mayoría están diseñados solo hasta 600 voltios, entonces tenemos que ya prever el tema de la configuración, ¿no? No directa o mediciones no directas. Generalmente, donde existen mediciones no directas o a través de transformadores de corriente o transformadores de tensión, justamente en sujetaciones de transformación, ¿no? Donde está justamente media tensión y alta tensión. Y vemos aquí en la parte derecha inferior, ¿no? Un equipo AEBERLE PQBOX 100, que justamente se le conectó aquí. Mira, ahí vemos las mini pinzas vemos claramente. Y los terminales de tensión deben estar en otra parte alimentándose, ¿no? Entonces, generalmente estas corrientes reflejadas están en el rango de 1 amperio aproximadamente. Entonces, 1 amperio es necesario utilizar las mini pinzas, ¿sí? Porque estos son ya las corrientes reflejadas o en el secundario del transformador de corriente, ¿no? Entonces, hay que prever eso, ¿no? ¿Dónde vamos a medir? Y
también configurar el analizador de redes de acuerdo a la relación de transformación, ¿no? ¿De quién? Justamente del transformador de corriente, ¿no? Teniendo en cuenta la relación de transformación del transformador de corriente, ingreso esa data al analizador de redes, entonces los registros van a ser ya las reales, ¿no? Justamente vas a ver registros en media tensión o en alta tensión, ¿sí? Entonces, cuando vayas a medir a una subestación de transformación, donde la medición es indirecta, es decir, donde hay media tensión, alta tensión o muy alta tensión, antes que te vayas, ¿no? Antes que te retires, tienes que comprobar, verificar cuál es la relación de transformación de los transformadores, tanto de corriente como de los transformadores de tensión, ¿no? Puede ser antes de la instalación o después, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, acá hay algunas recomendaciones, ¿no? Campañas de medición. Es necesario realizar una planificación de las mediciones. Obviamente la visita es importante. Tener un equipo de prestaciones menores para verificar los registros, como estos de aquí, ¿no? Es importante. Una buena regla entre equipo registrado varios días, es decir, un registro temporal y ya se asegura la medición correcta, ¿no? El tiempo de monitoreo, por ejemplo, según la norma IEEE 519 recomienda que se hagan mediciones en periodos de 3 días, ¿no? O intervalos de tiempo de 5 a 10 minutos. Entonces, por ejemplo, según la norma técnica de calidad para el tema de reclamos, 3 días es suficiente, pero si es según la normativa para medir o para reportar a los Enermin la buena calidad de energía en un suministro, la cual se sortea periódicamente, entonces, si es tensión es 15 minutos, si es perturbaciones cada 10 minutos. Entonces tienes que verificar la instalación del equipo, ¿no? ¿Dónde vas a medir? Lo que estaba yo mencionándoles, vas a encontrarte con distintos contextos o entornos, ¿no? Es importante prever esa parte. Luego el tema ya, cuando ya termines la instalación, el tema de periodo y desinstalación, ahí viene el tema del análisis, que puedes optar por dos caminos. Analizarlo en el propio software, ¿no? Justamente del analizador de redes, o exportar la data y analizarlo en una hoja Excel, ¿no? Esos es los dos caminos. Importante, antes que te retires después de instalar, es darle un play, ¿no? Bueno, es importante, si no, no vas a medir nada. Y una forma, un consejo, sacarle foto, una cámara, para también tener como prueba, ¿no? Que lo dejaste midiendo, ¿no? Procesamiento de la información. Cada software tiene, perdón, cada analizador de redes tiene su propio software, entonces vamos a hacer la exportación es similar en la mayoría de casos y luego teniendo el caso de los softwares lo puedes exportar en un archivo Excel, ¿no? Para poder analizarlo a tu manera, Por ejemplo, vamos a ver el tema del PQBox 100. Aquí vemos, ¿no? Todas las opciones del software del PQBox 100. Vemos ahí arriba datos, puedes importar datos, lo que has registrado. Puedes configurar el dispositivo, a qué sistema vas a conectar, qué periodo vas a conectar, o medir, exportar, ¿no? ¿Qué parámetros o variables eléctricas voy a exportar, entre otros, ¿no? En este caso vamos a
Primeramente, vamos a ingresar a una data ya medida, ¿no? Justamente de acuerdo vamos a importar datos. ¿No? Buscas en la carpeta donde está la data fuente, es decir, el archivo, ¿no? El registro, ¿no? Del analizador de redes, ¿no? De acuerdo a su formato. Entonces pones clic en uno de ellos, entonces en este caso ya estaba, ¿no? Predefinidamente. Este es una medición de un hospital. Entonces vamos a poner clic nada más y ahí te puede indicar cuál es el periodo de medición, desde cuándo se ha medido, cuándo ha sido el último día de medición. Pones aceptar nada más, ¿no? Registra unos segundos o analiza unos segundos o procesa unos segundos, entonces ya la data ya está presente. En la parte izquierda, ¿no? Se puede ver claramente toda la información básica de la medición, ¿no? De qué tipo de sistema se ha medido, cuál fue la tensión nominal, asimismo cuánto ha sido la frecuencia, cuánto ha sido el periodo de medición, cuándo ha sido el inicio, cuándo ha sido el final, la serie del equipo, entre otros detalles básicos, ¿no? de la medición. Como indicaba, puedes analizar la medición o tienes dos opciones para analizar, ¿no? Una de ellas es en el mismo software, simplemente pones ahí qué quieres ver, qué gráfico quieres ver, qué quieres analizar, qué variable quieres analizar. Entonces vas ahí, yo quiero analizar voltaje, entonces voy ahí y simplemente lo grafico, pero ¿qué voltaje? En las tres fases, solo en la fase A, o en la fase S, solo en la fase T, o en la fase R, ¿no? Entonces simplemente yo digo el sistema trifásico en general, entonces simplemente haces clic y ya está. Bueno, aquí vemos la medición de 7 días, ¿sí? Pero yo quiero un poquito más detallar, quiero que sea zoom. Entonces ahí está, ¿no? Vemos claramente que en este hospital, los niveles de tensión a eso de las 2 de la madrugada, ¿no? De la mañana, sube a 230 voltios, pero a eso de las 8 de la mañana baja hasta 220 voltios, ¿no? Vemos claramente que a mayor carga la tensión baja, ¿no? Entonces ya vamos ya analizando de forma general, ¿no? Si no, podemos ver otra perturbación que queremos ver, por ejemplo, armónicos, queremos ver la dirección de los armónicos, o queremos ver la corriente eficaz, trifásica, o queremos ver potencia, por ejemplo, hasta cuánto llegó la potencia, ¿no? Entonces voy acá, potencia activa, potencia reactiva, y más que todos los dos, ¿no? Y si deseo la potencia aparente también, ¿no? Entonces simplemente pongo clic y ahí está, ¿no? Puedes ver en la parte superior la potencia activa, en la parte inferior puedes apreciar la potencia reactiva. Vemos claramente que en kilowatts llega hasta los 400 kilowatts, ¿no? Más que todo, a eso vamos a ver en qué hora llega ese valor. A ver, ponemos lupa, entonces simplemente analizamos. Entonces ahí vemos claramente que eso de las 9 de la mañana, en muchas ocasiones, llega a su potencia casi máxima, ¿no? 400, casi ya superando los 400 kilowatts. El tema de kVares, es decir, potencia reactiva, ¿no? También está por ahí, ¿no? Los 100 kVares, ¿no? Es importante, ¿no? Es una potencia considerable. Entonces, así, ¿qué tipo de variable o parámetro eléctrico quieres graficarlo o lo ves? Quiero ver armónicos, me voy a armónicos, ¿no? Entonces vemos ahí claramente, el armónico más predominante es el quinto armónico, ¿no? ¿Por qué será el quinto el más predominante, no? ¿Será porque hay varios equipos trifásicos de 6 pulsos, es decir, cargas de 6 pulsos, o sistemas de rectificación de 6 pulsos? Entonces ahí vamos ya deduciendo. Tengo armónicos de quinto orden, la más predominante, tengo el séptimo orden, en la fase L, en la fase S, en la fase T, en la fase T, R. Entonces ahí ya vemos justamente, ¿no? El quinto y el séptimo son los armónicos que tienen que son mucho mayores respecto a los demás armónicos, o los más predominantes. Entonces es interesante, ¿no? Ver ese tema.
Es una data interesante, ¿no? O vemos frecuencia, ¿no? Quiero ver frecuencia, la máxima, media, mínima, cómo ha sido el registro. O quiero ver energía, ¿no? En los 7 días de medición, ¿cuánta energía se ha consumido? Quiero proyectarlo al mes, quiero proyectarlo al año. Entonces ya vas viendo. Pero personalmente, a mí me gusta exportarlo, ¿no? Para yo analizar la data así más. ¿Y en qué lo analizo? Más que todo en hojas Excel. Entonces, para yo analizar la data en hojas Excel, simplemente tienes que exportarla, ¿no? Entonces exportas, acá pones exportar a SSV o CSV, ¿no? Entonces, ¿qué quiero exportar? ¿No? Lo más básico, quiero exportar tensiones, las 3 fases, quiero exportar corrientes, las 3 fases, quiero exportar potencia, más que todo, en este caso, la potencia total. Quiero exportar potencia activa, ¿no? La total, la potencia reactiva, también la total, y también el factor de potencia, ¿no? Es importante, ¿no? Y es lo más básico, por ahora, ¿no? Luego vamos viendo armónicos o algún otro parámetro eléctrico. Entonces, exportar. Bueno, en este caso solo voy a exportar acá en esta carpeta. Pongo data, ¿no? El nombre de la... Bueno, hay que ponerle siempre. Data Greener, ¿no? Ya está, ya se exportó. Luego lo analizo, ¿no? Entonces me voy a mi archivo Excel. Me voy a mi archivo Excel. Me voy a mi archivo Excel. Abrir. Me voy a examinar, ¿no? El típico paso. Me voy a la carpeta donde he exportado la data. Me voy a todos los archivos. Espero un momento y ya está. Data Greener, ¿no? Lo que le hemos puesto el nombre. Ok. Delimitados, bien. Coma. Siguiente, finalizar. Listo, aquí tenemos toda la data que hemos, bueno, seleccionado, ¿no? Para exportar. Tenemos las tensiones, las corrientes, hasta con el neutro, es un sistema estrella al parecer. La potencia activa total en watts, la reactiva en kvar o bar, ¿no? Perdón, en bares. El factor de potencia, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces me voy y utilizo, ya tengo tal vez ahí un Excel preparado para analizar estos datos, entonces me voy a los datos. Entonces me pongo acá, ¿no? Acá ya lo estoy organizando un poquito mejor, ¿no? Ya lo estamos organizando mucho mejor. Tenemos las tensiones en las 3 fases, el tiempo de medición. En este caso, bueno, depende cuándo ha sido. Por ejemplo, en este caso le he puesto 1 minuto, pero lo puedes configurar para 15 minutos, para 10 minutos, dependiendo, ¿no? Si estás con normativa, ¿no? Obviamente tiene que ser cada 15 o en este caso esas perturbaciones cada 10 minutos. Bueno, acá también ya puedes exportar los armónicos de tensión, armónicos de corriente, y si tenemos flickers también. Entonces, la primera evaluación que haces, ¿no? Simplemente ingresas tolerancias, ¿no? ¿Cuánto es mi tensión nominal, ¿no? 220, la tensión nominal. Según la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, es más o menos 5%, ¿no? Según la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, no debe ser más o menos 5%. Entonces, el 5% para abajo de 220 es 209, ¿no? Y el 5% para arriba es 231. Entonces, ya si tienes aparte, ¿no? Entonces, simplemente evalúas si se cumple con la normativa, ¿no? Viendo el tema del 5%, de las tolerancias mínimas y las tolerancias máximas. Asimismo, de forma complementaria, me gusta evaluar el tema del desbalance, ¿no? Recordar que para garantizar una buena calidad de energía, se debe cumplir que la onda
sinusoidal que le estamos dando o suministrando al equipo electrodoméstico, máquina eléctrica o al cliente en general, debe cumplirse los 4 criterios, que debe tener una amplitud adecuada, ¿no? La onda, debe tener una simetría adecuada, de la forma de la onda debe ser adecuada y la duración también. Entonces, si se cumplen esos 4 criterios, una vez más, repito, si se cumplen esos 4 criterios, estamos garantizando, ¿no?, una buena calidad de energía en lo que es calidad de producto. Entonces, imaginemos un armónico de, bueno, un armónico de tercer orden, 10% de distorsión, solo 10, ¿eh? Solo 10% de distorsión el armónico de tercero o de tercer orden. Vean bien cómo se deforma la forma de onda, ¿no? Quiero que vean bien cómo se deforma. Es un armónico, no es tan grave, ¿no? Es 10%, ¿no? ¿No? Se ve claramente que la onda ha sido perturbada, ¿no? Por eso se llaman perturbaciones eléctricas, ¿no? Ya no se cumple la amplitud, la forma como que está media achatada, tal vez la simetría también no es la adecuada, entonces es una referencia de una mala calidad de energía. También, no sé si se habrán dado cuenta, aparece una onda adicional, justamente la onda, bueno, en este caso morada, ¿no? El neutro, justamente dice neutro. Pero si ponemos antes, como estaba antes, el neutro es cero, ¿no? Debería ser cero. En un sistema equilibrado, más que todo un sistema estrella, la corriente en el neutro debe ser cero, ¿no? Idealmente, ¿no? Si va a ser real, lo más cercano a cero. Pero por culpa de un tercer armónico, solo es 10% de distorsión en el tercer armónico, aparece la onda, ¿no?, del neutro. Amplitud, ¿no? Ahí ya aparece una amplitud determinada. Entonces, ahí vemos, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿no?, ¿quiénes son culpables de que haya tercer armónico en el sistema? ¿Quiénes son culpables? ¿Qué equipos son los que inyectan ese tipo de armónicos? ¿Qué cargas electrónicas? ¿No? Recordar que los armónicos están directamente relacionados a las cargas electrónicas, laptops, computadoras, todo lo que tiene que ver con electrónica, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de equipos inyecta armónicos de tercer orden y cómo, ¿no?, cómo deforma la forma de onda, ¿no?, como se puede apreciar, ¿no?, en la imagen? Generalmente existe armónicos de tercer orden en sistemas monofásicos, en donde hay full computadoras. Pero, ¿qué tiene la computadora para que haya o inyecte armónicos de tercer orden? Sobre todo sistemas de rectificación, es decir, sistemas que rectifican o convierten la corriente alterna a corriente continua, ¿no? Todo sistema monofásico que convierte corriente alterna a corriente continua te va a dar en un sistema estrella armónicos de tercer orden. Entonces ya vamos viendo cómo deforma, ¿no?, la onda, ¿no? Si nos vamos a un lugar donde hay muchas más computadoras, en la cual la corriente va a ser más alta, entonces el problema va a ser mucho peor. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de las cargas electrónicas. Y justamente eso lo ve los analizadores de redes, ¿no? En qué porcentaje, ¿no?, está el tercer armónico, en qué porcentaje está el quinto o el cuarto armónico o el sexto armónico, el séptimo armónico, y cada uno obviamente afecta al sistema. Ustedes se preguntarán de forma general, ¿cómo afecta a mi sistema los armónicos?
Más que todo, los armónicos son de frecuencias altas. Como son de frecuencias altas, afecta más que todo la superficie del conductor. Es decir, a mayor frecuencia, la corriente tiende a circular o a transitar en la superficie del conductor. Y si hay mucha densidad en la superficie del conductor, es decir, mucho flujo de electrones, va a haber rozamientos. Y como va a haber rozamientos en el conductor, va a provocar calentamientos. Es decir, los armónicos provocan calentamientos en conductores, provocando consecuencias como fallas de aislamiento, fugas a tierra, tal vez en muchos casos por culpa del deficiente aislamiento, ¿no? En motores, ¿no? Pérdida o reducción de su vida útil, calentamientos indebidos, etc. Entonces, los armónicos tienen consecuencias y muchos de ellos son mucho más graves en máquinas como en motores o algunos equipos electrónicos también sensibles, ¿no? En la parte derecha se puede ver el análisis de armónicos en el dominio de la frecuencia. Recordar, ¿no? En el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, un quinto armónico de 15 o un séptimo de 8, uno de 7 nada más, y un treceavo, onceavo de 11 y 11, ¿no? Entonces vemos claramente, ¿no? Aquí el análisis en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en la pantalla, eso te muestra, eso da como resultado, eso registra, ¿no? El analizador de redes. Entonces, en este caso vamos a regresar a la data que hemos exportado, ¿no? Tensiones, corrientes, potencias, activas, reactivas, factor de potencia, armónicos de corriente, armónicos de tensión, flickers. Entonces me voy a mi hoja Excel ya preparada, ¿no? Entonces ahí veo el desbalance. Según la norma técnica, no dice nada respecto a los desbalances, pero muchos fabricantes indican que sus equipos no deben pasar cierta tolerancia en desbalance. Según la norma IEC, la estándar europea, el desbalance no debe ser superior al 2%. Según la norma IEC, la 61.002.2, el desbalance no debe ser superior al 2%. Pero vamos a ver qué ocurre con esta data, ¿no? 0.025 llega a valores máximos de 0.39. Entonces, podemos indicar y dar certeza, ¿no?, de que estamos dentro de la normativa, más que todo de desbalance. Es un sistema trifásico, obviamente, porque si le vamos a alimentar a un equipo de forma desbalanceada, vamos a hacer esforzar su sistema de alimentación, en la cual posiblemente vamos a reducir la vida útil de estos equipos, porque se van a dañar prematuramente. Entonces tienes que garantizar también un buen balance, ¿no?, que hemos visto, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar la norma técnica, entonces vemos, ¿no?, cuánto es, cómo es, ¿no? Cuánto es la tensión nominal, ¿no? Si vamos a aplicar el 5%, ¿cuántas transgresiones hay, ¿no? En este caso 0%, en la cual cumple con la norma. Ya, tensiones acabé. Ahora puedo pasar a los armónicos, es decir, análisis de armónicos. Igual, según la norma, bueno, en este caso, respecto al THDI, la norma técnica de calidad no dice nada, pero me voy a referenciar en la normativa IEEE 519. Bueno, la tolerancia máxima de la norma IEEE 519 es 20%. Es decir, 20%.
20%. 20%. Ese es, ¿no? Pero muchas veces el THDI, ¿no? El THDI llega hasta mayores, ¿no? Llega hasta 22, 29% en la fase T. En la fase T llega a 29.5%. Son armónicos de corriente, el THDI es la resultante, ¿no? Entonces, en algún momento llega o está fuera de las tolerancias. Entonces, ahí vas analizando, no cumple con la norma, en este caso la IEEE. En el tema del THDB, ¿no? Es igual, armónico o tasa de distorsión armónica de tensión. Entonces, lo mismo, de la misma forma analizas si cumple o no cumple. Según en este caso, ahí sí, la norma técnica de calidad sí habla respecto al tema del THDB. Entonces, indica que no debe ser superior al 8%. No debe ser superior al 8%. Vemos claramente que el máximo llega a 2.9%, por la cual obviamente estamos por debajo de la norma. Entonces, estamos dentro de las tolerancias, por la cual estas mediciones sí cumplen, ¿no? Sí cumplen con la normativa. También de forma complementaria, analizamos los flickers. Recordar o mencionarles que los flickers, bajo qué indicadores se miden, ¿no? Más que todo en dos indicadores. Sobre todo en dos indicadores. El PST, que es la severidad del flicker a corto plazo, y el PLT, que es la severidad del flicker a largo plazo. El PST, el intervalo de medición del PST es cada 10 minutos. En cambio del PLT, el intervalo de medición es cada 2 horas. El PST, su tolerancia máxima según la norma, en este caso estamos diferenciándonos en la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, no debe ser superior a 1. En cambio, en este caso, 1. En cambio, el PLT no debe ser a 0.8, ¿no? A ver, un rato. 0.8 y esto 1. A ver. 1. Más que todo, normalmente la evaluación es en PST, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestra data, máximo, bueno, está así, sí sobrepasa los límites, ¿no? Llega hasta 1.1, 1.2, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Se ve claramente que los registros máximos llegan a 1.12 en la fase, bueno, en la fase A o en la fase R. En la fase S, ahí te llega a 1.2, ¿no? 1.24. Entonces, sí, en algunos momentos sí se supera las tolerancias. Pero esos momentos, ¿cuánto por ciento representa respecto al total? Es decir, se ha evaluado 14.606 muestras, de las cuales, bueno, es pequeñísimo, ¿no? Solo 64 muestras han sobrepasado las tolerancias. Esos 64 o ese 64 o número de transgresiones representa solo un 0.44% del total. Entonces, no llega mayor al 5%, por la cual sí cumple, ¿no? A pesar de que en algunos momentos sí hay transgresiones, pero esas transgresiones son menores, o el número de transgresiones son mucho menores respecto al total, ¿sí? Eso lo podemos graficar. Entonces, como indicaba, a mí mejor me acomodo, ¿no? Graficarlo yo mismo, manipular obviamente a mi manera, graficar los colores que deseo,
Entonces veo, ¿no?, los niveles de tensión, 220, ¿no? Máximo 231, mínimo 209. Entonces, a simple vista se puede ver que estamos dentro de la normativa. En el tema de distorsión de corriente, recordar que era 20% como referencia, entonces estamos por arriba del 20%. Entonces, en distorsión de armónicos de corriente estamos fuera de las tolerancias. En distorsión total de armónicos de corriente estamos fuera de las tolerancias. Y en respecto a la distorsión total de armónicos de tensión, aquí estamos dentro, porque recordar que según la norma, máximo era 8%, pero estamos menor al 3% todavía. Entonces, en el tema de distorsión total de armónicos de tensión, estamos dentro de las tolerancias. ¿Sí? Flickers. En muchos momentos se llega a valores superiores en la tolerancia, pero en número de transgresiones del total estamos dentro, ¿no? Entonces es interesante esa evaluación, bueno, para hacer tu informe, ¿no? Al final, porque el software también te puede dar tu informe, pero muchas veces es muy, a veces toma normas, otras normas, a veces no te deja ingresar qué normativa quieres aplicar, entonces a veces es un problema. Entonces mejor prefiero exportarlo, analizarlo a mi manera, ¿sí? O que tal vez quiero analizar de forma más interesante el tema de tensión sobre todo, ¿no? El tema de calidad de tensión. Veo, ¿no?, las tres fases, ¿no? Las tres fases RST. Este caso es un sistema delta, ¿no? Vemos la medición, el periodo de medición es cada 15 minutos, según la normativa es 15 minutos para medir tensión o para evaluar la calidad de tensión. Tienes que medirlo cada 15 minutos. Bueno, el equipo, ¿qué equipo es? En este caso es un Metcal MT6 de la marca Cecinel. Es un equipo de procedencia española. Es un equipo bueno, sí, pero es limitado, es de gama media, ¿no? No te mide todo. Pero obviamente su costo también es bajo, ¿no? Pero vemos claramente ahí, mira, el perfil de la tensión de las tres fases, ¿no? Vemos claramente que una de las fases llega a valores muy bajos, 198 voltios. Es muy bajo, ¿no? Y además, respecto a las demás fases, es mucha la variación. Vamos a ver los valores, ¿no? Se llega a valores de hasta 266.5 voltios y se llega a valores mínimos de hasta 186.6 voltios. Recordar que la norma solo te pide máximo llegar hasta 231 y mínimo a 209. Aquí estamos fuera. Son tensiones peligrosas en sí, más que todo para los equipos que están conectados a este nivel de tensión. Imagínate un equipo cualquiera, ¿no? Un refrigerador, una laptop, conectarlo a 260. Inge, una pregunta. Disculpe. ¿Qué norma nos dice que podemos estar hasta la 231 y 209 volts? Esto es según la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, ¿no? Ok. Esa es la norma. Ya. Listo, gracias. Bueno, gracias a ti más bien por la consulta. Entonces, como indico, ¿no? Son valores muy, muy altos, son peligrosos ya por los equipos si lo vamos a conectar. Se van a quemar porque son tensiones muy altas. Lo vamos a quemar, deteriorar la fuente de esos equipos. Asimismo, si conectamos el lado inverso, ¿no?, a 186.6 voltios, va a intentar prender el equipo, pero luego se va a apagar, ¿no? Entonces estás esforzando a que se prenda, porque son niveles de tensión muy bajos. Entonces eso ocurre en un solo sistema, es decir, en un punto de medición. Son ya valores extremos, graves. Es recomendable inmediatamente solucionarlo, porque esto representa un peligro para para el cliente. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Y el desbalance debe estar mucho peor, porque el desbalance es
abismal, ¿no? Se ve claramente que eso de las 7 de la noche, donde es hora punta, donde el factor de simultaneidad es alto, se llega a valores mínimos, ¿no? En cambio, los demás están arriba. Entonces, ahí vemos claramente la ineficiencia, ¿no? En parte, ¿no? De la distribución de la carga. Tal vez, ¿qué fase es? Vamos a ver qué fase es, ¿no? Es la fase R, ¿no? A la fase R se le ha cargado mucho, tal vez, ¿no? La fase R, y las demás fases están ahí, tal vez, ¿no? Entonces, se evalúa según la normativa, ¿no? Vamos a ver esto, algún pequeño detalle. A ver. Vamos a... Listo, ahora sí. Ya, se han medido 466 muestras, de las cuales existen 33 muestras de subtensión, 307 muestras de sobretensión, es decir, mayores a 231. Según la norma técnica de calidad de servicios eléctricos, máximo te permite, de acuerdo a este número de muestras, 23 nada más. Solo 23 muestras te permite como máximo para estar dentro de la buena calidad de energía. Pero el porcentaje total de mala calidad de energía, perdón, calidad de tensión es 72.96. Casi un 80% de las cuales de todas las mediciones o de todos los intervalos de todas las muestras está como mala calidad. Obviamente, ¿no? Mala calidad de energía. Entonces, o en este caso, a este suministrador, a esta empresa de distribución, bueno, hay que supervisarle bien, porque ahí entregar estos niveles de tensión es malo, ¿no? Como que, ¿dónde está Osinermin, no? Ahí viene la palabra. Pero obviamente comentarles que se ha solucionado ya hace tiempo. No es que ahora ya siga, no, ya se solucionó, pero sí es posible encontrar estos niveles. Bueno, estos son datas exportadas justamente, analizadas externamente, ¿no? De los analizadores de redes, toda la data, ¿no? Este equipo, depende de qué equipo quieras analizarlo. Por ejemplo, vamos a analizar lo que nosotros hemos medido, lo que hemos exportado, ¿no? Simplemente exportamos lo que... Ahí está, ¿no? Hace un momento hemos exportado esos niveles de tensión. Bueno, acá vamos a hacer un cambio rápido. Ponemos punto aquí, luego coma, ¿no? Listo. Solo quiero copiar la tensión. Me voy aquí, borro esto. Simplemente es una plantilla Excel, ¿no? Si me voy, borro acá, me voy aquí y simplemente, bueno, tengo que regresar, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Está Control C, Control V. Esperamos unos segundos que se copie todo. A ver. Aceptar, ¿no? ¿No? Vemos, a ver, según nuestra data, la que hemos exportado hace un momento, sí estamos, ¿no? Debajo de 231 voltios. En subtensión no llegamos tampoco, entonces estamos dentro, ¿no? Estamos dentro de las tolerancias. En este caso existen más muestras, pero al final todas las muestras están bien, ¿no? Entonces existe una buena calidad de tensión, ¿no? Entonces ahí vamos evaluando, ¿no? Entonces a mí me gusta más exportar la data del analizador y analizar a mi manera, ¿no? Porque el analizador te puede dar muchas ventajas, pero no me da mucho, a veces no es tan exacto, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Se puede ver aquí, que no es mucha, pero bueno, depende de uno también. Tal vez algunos se acostumbran más con los analizadores, ¿no?
Acá hay algunas consultas. Bueno, acá un comentario de un colega, ¿no? Son lecturas de tensión muy malas, ¿no? Por sobre y bajo voltaje, ¿no? Requiere de un transformador más grande y balancear las cargas. Sí, justamente eso se ha hecho. Hasta se ha independizado el circuito, ¿no? Porque era un circuito muy largo. Entonces, ha habido muchas correcciones, pero muy buen comentario, muchas gracias. Estamos para aprender también, ¿eh? Acá hay una, ¿no? Imagino que para cargar delicada deben tener UPS. El tema de los UPS es importante. Si es una carga delicada, sensible, vamos a ver, un equipo tomógrafo en una clínica. Es un equipo sensible, es un equipo de alto costo, por la cual también hay que protegerlo, garantizar esa inversión, por la cual generalmente se le instala un UPS, ¿no? Pero no cualquier UPS, es decir, un UPS online. ¿Qué es un UPS online? Es un equipo que siempre está conectado a la red, es parecido al circuito interno de un variador de velocidad. Entonces, un UPS ya en la salida del UPS, que te da en alterno, obviamente, te da ya una tensión balanceada, ¿no? De acuerdo a la normativa. Es una buena opción. El tema de los UPS sería interesante detallarlo, pero ya el tiempo se nos está acabando. Sería interesante, los invito a los cursos de calidad de energía que, bueno, Greener dicta. En ahí se enfoca mucho más a los UPS, a los filtros activos, simulación de filtros pasivos, dimensionamiento de filtros, dimensionamiento en parte, ¿no? De UPS, ¿no? Sí, una buena opción es el tema de los UPS, y si es una carga sensible de alto costo, un UPS online sería lo más adecuado, pero también tiene su inversión, hay que comentar esa parte, pero vale la pena, ¿no? Proteger equipos sensibles. Acá dice, hay que regular el tap del transformador, ¿no? Acá hay un comentario, dice, ¿no? Hay que regular el tap del transformador para regular la tensión, sería una buena opción, creo yo. Vamos a ver, ¿se puede hacer eso? A ver, vamos a poner control C, ¿eh? Control Z. A ver. Ya. Con un regular el tap del trabajo, el detalle es que si regulas para arriba o para abajo, igual vas a deteriorar al de arriba o a la cabecera o a la cola, ¿no? Entonces, yo pienso que el tema de regular como que te tendría más consecuencias malas, ¿eh? Recordar que hay sobretensión y hay subtensión, ¿no? Entonces, si digamos regulas el tap para no deteriorar a los equipos, es decir, para que no se quemen, lo bajas, digamos, a 250 o menos, la tensión mínima va a bajar más, a 150, a 160. Entonces, el tema de regular taps creo que no sería la opción, ¿no? Porque son casos extremos. Si es que solo habría sobretensión, ahí sí, pero lamentablemente hay subtensión, ¿sí? Entonces, el tema de regular, creo yo, a mi parecer, no va, ¿no? Ya. Bueno, acá también hay un colega, ¿no? Que comenta también, sí, es interesante interactuar eso, me gusta más de los webinars, aprendemos todos, complementamos algunos. Dice, no solo debe tener en un UPS, también tener un pozo a tierra, obviamente, con un bajo nivel de resistencia. Sí, si no se tiene un pozo a tierra óptimo, con un buen mantenimiento,
vas a tener inestabilidad en el sistema. Entonces hay que tener un pozo a tierra adecuado, ¿no? Asimismo, a un UPS, para un UPS, para que funcione o trabaje más óptimamente y para tener una buena calidad o para garantizar una buena calidad de energía, instalar también ahí complementariamente un transformador de aislamiento. Con eso ya full garantizas tu calidad de energía o no, el suministro de calidad de energía, ¿no? Sí, les puedo compartir bueno, este Excel, no hay problema. Obviamente para los que están presentes, ¿no? Eso es importante también. Ya, entonces, creo que ya vamos a terminar el webinar. Poco a poco, ya no hay mucho. Ya no hay mucho. Quisiera tener más tiempo, que ya me están presionando. Ya. Entonces, el tema del procesamiento lo puedes hacer en el mismo software. Por ejemplo, si es Fluke, te vas al Fluke, ¿no? Ahí está el Fluke. Ahí está el Fluke. Creo que acá hay un problema, voy a dejar de compartir y luego comparto de nuevo. Ahora sí, ya ahora sí. Se ven los fluques, ¿no? Ahí está el fluke, se ve las tensiones, las corrientes en las tres fases que quiero ver, ¿no? Quiero ver netamente tensiones, me voy a tensiones, o quiero ver corrientes nada más. Quiero ver eventos, quiero ver desequilibrio. A ver, vamos a ver, eventos o armónicos. Entonces ahí vemos, ¿no? Los armónicos de corriente y de tensión en las distintas fases. O eventos en la forma de onda, ¿no? Vemos claramente un achatamiento, ¿no? El tema de tensión, ¿no? Solo quiero ver tema o quiero ver en dos fases, ¿no? En dos fases. Quiero ver en tres fases. Quiero ver en tres fases los eventos en la forma de onda, ¿no? Entonces veo en las tres fases. Veo claramente que la fase más afectada es la fase R, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué se afecta? ¿Qué ocurre, no? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de perturbación es esto? Entonces ya vas analizando poco a poco y luego ya propones soluciones, ¿no? Entonces vamos viendo todos los eventos. Esto es el Fluke, la serie 430, ¿no? Igual, el manejo de estos equipos o estos software son similares, no hay mucha variación, ¿no? Obviamente solo hay que tener un poco una maña, entonces ya vas ya ahí analizando potencias, corrientes, desequilibrios, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, el desequilibrio aquí, ¿no? No llega ni al 1.8%, entonces estamos dentro, ¿no? Recordar que la IS, que es la más estricta en el tema de desequilibrio, llega máximo 2%, ¿no? En corriente, una pastilla más, en corriente, lo más recomendable entre las tres fases no debe haber desequilibrio mayor al 10%. No debe haber desequilibrio mayor al 10% en tema de corriente. En tensión no debe ser superior al 2% según la norma IEC, la 61002.2. Asimismo, según la norma IEEE, la 1159, en tensión no debe ser superior al 3%. Entonces, la IEEE es un poquito más condescendiente, pero ahí están las normativas respecto al desequilibrio. Bueno, vemos corrientes, tensiones, si quiero exportarlo, quiero importarlo, es similar la data, no hay mucha diferencia entre uno u otro analizador de redes, hay algunas obviamente, pero no son muy, bueno, preponderantes. O quiero ver otro tipo de analizador de redes, me voy a un Circuitor, entonces ahí está el Circuitor, veo los ficheros que quiero analizar. Entonces, esto es lo que ahorita podemos ver en la pantalla, es un Circuitor. Dependiendo de qué quiero analizar, me voy a calidad, ¿no? Entonces me voy ahí a aceptar, no se puede ver. Otro fichero abrimos, este acá.
errores, ¿no? Entonces vemos, a ver, ¿qué pasó acá? A ver, entonces vamos a abrir entonces un fichero. Bueno. A ver, a ver, a ver. Acá tengo un problema con el tema del circuitor, pero es fácil de abrirlo. Simplemente hay que... A ver, un ratito. Ahora sí, ahora vamos a verlo, por ejemplo. A ver, algo del... A ver, ahora sí. Ahí está, ¿no? Ya lo podemos encontrar. ¿Qué queremos ver, no? Tensiones. Vamos a ver de qué queremos ver, ¿no? Registros. Entonces aquí ya estamos evaluando. Bueno, este es otro software, ¿no? Esta es la marca Circuitor. Vemos la lista de armónicos, de tensión, de corriente. O queremos graficarlo. Aceptar. ¿Qué queremos graficar? Queremos graficar la tensión, las tres fases, aceptar. Esperas unos segundos, ahí está, ¿no? Entonces ahí vemos las tres fases, en este caso la marca Circuitor, ¿no? Hemos visto Fluke, hemos visto AEBerle, hemos visto Circuitor. ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué más podemos ver? Metcal es otra marca interesante. Bueno, es la marca, perdón, es un modelo interesante, la marca Cecinel. Es otro archivo, no tengo muchos archivos de este analizador, pero es similar también, no hay mucho. Es similar, importas, exportas, analizas, ¿no? Sí, la temática o la metodología de análisis es similar en todos los analizadores de redes, o la gran mayoría, ¿no? Ajá. Acá dice, en corrientes hay normas de desbalance. Hay referencias, pero no dicen exactamente, ¿no? Según muchos especialistas y según la experiencia, desbalance no debe ser mayor al 10%. Recomiendo leer la norma IEEE, sobre todo, ¿no? La 1159. Ya. Entonces, vamos ya terminando con el webinar, ya vamos casi 2 horas, ¿no? Entonces, ya vamos a cumplir con las horas, ¿no? Ya. Bueno. Entonces vemos, por ejemplo, aquí de la marca Dranets, ¿no? De la marca Dranets. La marca AEBerle, que le hemos visto hace un momento, o WinPQ Móvil, ¿no? ¿No? Los análisis Excel que hemos visto hace un momento. Y muchas gracias por su atención. Si es que hay una consulta, estamos prestos. Si desean tal vez un soporte, ¿no? Tal vez en algún momento van a revisar el video grabado. Entonces, tengo una consulta, ¿no? Entonces ahí no duden en contactarme. Ahí estamos, ¿no? Para responder con Greener, ¿no? Ahí están los correos, a correo de Greener, WhatsApp de Greener. Y muchas gracias, ¿no? Quisiera ver algo más para despedirme. Quisiera ver algo más. Por ejemplo, ¿no? Aquí quiero mostrarles un videíto muy interesante. Es el tema de... No sé si se ve. Sí se ve, ¿no? A ver. A ver. Sí se ve. A ver, sí se ve. Ok. Esto es un equipo de la marca Maybox. Lo puedes ver en tiempo real con tu celular, es decir, de forma remota.
digamos, estoy aquí en mi casa tranquilo y quiero ver si en la planta está midiendo bien, ¿no? Entonces ahí veo claramente, ¿no? En tiempo real, si está bien las mediciones, cómo están los armónicos en tiempo real, en la fase R, ST, en el neutro, el THDB, el THDI, en tiempo real. Esto es la pantalla de mi celular, ¿no? Entonces se ve claramente, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Del tipo del Mabox, o el equipo Mabox, de la marca Circutor. No, si quiero ver, por ejemplo, el tema de la onda, en tiempo real me voy a la forma de onda, cómo está la onda, bueno, en este caso trifásica, las fases, fase neutro, fase, cuántos amperios. Quiero ver el tema de la secuencia, ¿no? Diagrama fasorial. Entonces me voy a la pantalla del diagrama fasorial, veo, ¿no? Cómo está el desbalance, ¿no? Es interesante, ¿no? Es una de las ventajas de este equipo, ¿no? Que actualmente también tenemos en el almacén para evaluarlo, ¿no? Y también de forma para despedirme también, quisiera mostrarles esto de acá rápido nomás, ¿no? Para despedirme, ¿no? Justamente aquí se puede ver la instalación de un equipo en la salida de un transformador. Se ven las pinzas, ¿no? Del tipo flex, ¿no? El tipo flex de la analización de redes, las pinzas de corriente, ahí está, ¿no? Asimismo, en la parte más, bueno, dentro de la imagen, detrás de los cables, ¿no? Se puede ver, ¿no? Ahí están los cocodrilos, las pinzas, o perdón, los terminales de tensión, ¿no? Ahí se ve claramente conectados en la barra de baja del transformador, ¿no? Ahí están, ¿no? Están conectados. Bueno, la recomendación en este caso es importante, simplemente los EPPs, hay que tener mucho cuidado porque es en caliente la medición, no vas a bajarlo nada, es en caliente. Segundo, es importante que las pinzas de corriente miren la carga, porque cada pinza tiene una flechita acá, en donde está ahí el apartado de color negro de la pinza tipo flex, ahí hay una flecha. La flecha indica que debe mirar a la carga. Obviamente, si mira para arriba, está mirando la fuente, ¿no? La fuente es el transformador, ¿no? Recordar, según la teoría, que la fuente o el transformador es una fuente de tensión controlada por tensión. Entonces, en este caso, la flecha de la pinza de corriente no debe mirar al transformador, sino debe mirar a la carga en las tres fases, ¿no? Acá también a la carga debe mirarla. La flechita o la flecha debe mirar a la carga. Obviamente la carga está abajo, ¿no? Obviamente la carga está abajo, por eso las pinzas o las flechas de las pinzas deben mirar a la carga. Deben mirar a la carga. Entonces, muchas gracias. Eso nomás quería mostrarles. Y nos vemos en un curso, ¿no? Ojalá que nos podamos ver en algún curso más adelante y veamos el tema de calidad con mucho más profundidad. Muchas gracias, nos vemos. Dale, Inge, muchas gracias. Acá creo unas consultas, a ver, ajá. Acá dice, ¿no? Las energías renovables producen muchos picos de voltaje, ¿no? Trabajo en servicio técnico y fuentes electrónicas. Han aumentado de poco a poco sus fallas. Sí, el tema de las renovables, recordar que la generación es en continua, más que todo el tema del tema sistema fotovoltaico, es la generación es corriente continua, luego a través de un inversor lo convierte en corriente alterna
Y muchas veces este inversor no es de una buena calidad o está fallando, no está convirtiendo adecuadamente corriente continua, corriente alterna, entonces puede haber algunas perturbaciones como indica, ¿no? Tema de, tema de sistemas fotovoltaicos también es otro problema, que más adelante va a seguir creciendo ese mercado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de calidad también. Ya va a haber mucho trabajo en el tema de calidad respecto al tema de sistemas o energías renovables que son intermitentes. Acá dice, los alimentadores están unidos al radiador. Eso no se hace, ¿no? Dice, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, más bien, por su, bueno, por estar en el webinar, ¿no? Muy agradecido por sus preguntas. Y ya, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Y si tienen consultas, alguna ahí, no duden en escribirme, ahí están los contactos, al WhatsApp, al correo, no hay problema. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. No se olviden el tema de los webinars. Greener, cada lunes hay webinars relacionados al sistema eléctrico, protecciones, estabilidad, DSL, el tema de impuestos a tierra. Va a haber mucho más webinars parecidos o mejores todavía que este más adelante. Sigan la página de Greener, estamos ahí para darles lo necesario, ¿no? Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.